Mi hija me reemplazó por su padre biológico, y años después me pidió ir a su boda. A veces la gente piensa que los corazones se rompen por cosas grandes, una infidelidad, una traición, una pérdida. Pero el mío se rompió en silencio con una maleta cerrándose y el sonido del motor de un auto alejándose. No grité, no supliqué. Solo me quedé ahí, en la puerta, viendo cómo mi hija se iba con él. Se llamaba Luciana. Mi hija. Mi todo. La crié sola desde los 5 años. Su padre biológico desapareció apenas supo que estaba embarazada. Volvió cuando Luciana tenía 17 con ropa de marca, promesas y una sonrisa falsa que no pude soportar. Y aún así, ella lo eligió. Recuerdo ese día con precisión quirúrgica. El cielo estaba nublado como si presintiera la tormenta que vendría. Ella bajó con su mochila favorita y 2 maletas grandes. No lloró. No me abrazó. Solo dijo: «Mamá, necesito conocerlo mejor». No supe qué responderle. ¿Acaso no lo conocía ya? ¿No fue suficiente con 17 años de ausencia? Le ofrecí quedarnos las dos a hablar, a aclarar todo. Le hablé de noches enteras cuidándola con fiebre, de días enteros doblando turnos para pagar sus útiles, de cumpleaños en los que solo éramos ella y yo, y aún así yo lo daba todo. Pero ya no importaba. Nada de eso pesaba más que la idea romántica de un padre ideal que, de pronto, había decidido aparecer. El auto se fue. Yo me quedé en la entrada con una taza de café frío en las manos. No supe cuánto tiempo pasó. Quizá horas. Tal vez minutos. Todo en mí estaba suspendido como si el tiempo también hubiera dejado de avanzar. Los días siguientes fueron un mar de contradicciones. La casa estaba más limpia, más callada, pero no era hogar. Era un museo de lo que fue. Sus fotos seguían colgadas. Sus zapatos en la entrada. Su aroma en la almohada. Pensé que volvería. Pensé que solo necesitaba un tiempo, una ilusión que se rompería rápido. Me equivoqué. El padre biológico, a quien llamo por su nombre, Marco, nunca el papá, empezó a postear fotos con ella. Viajes. Regalos. Luciana sonreía como nunca. O eso parecía. Y yo, desde mi rincón del mundo, aprendía a fingir que estaba bien. Lo peor no fue que se fuera. Lo peor fue que no me buscó después. Que no hubo mensajes, llamadas, ni siquiera una tarjeta en Navidad. Silencio. Un silencio que gritaba que ya no me necesitaba. No la odié. A veces creía que sí, pero era mentira. Lo que sentía era una mezcla rara entre tristeza, decepción y amor. Porque aunque me doliera, aún la amaba. Como solo una madre sabe amar, sin condiciones, incluso cuando le rompen el alma. Yo seguí con mi vida. Aprendí a llenar mis días. Pero no hay noche en que no me pregunte si hice algo mal. Si la sobreprotegí, si fui demasiado dura, si no le di lo que buscaba, o si simplemente el anhelo de una figura paterna era más fuerte que todo lo que alguna vez fuimos. Y así empezó todo. El principio del fin. O quizá, el fin de un principio que solo yo creía eterno. La primera vez que Marco volvió a nuestra vida fue con una caja de chocolates caros y un perfume francés. No tocó el timbre. Apareció en el trabajo. Me lo encontré de frente como un fantasma que decidió resucitar justo cuando ya había aprendido a vivir sin él. Solo quiero conocerla, me dijo. No tengo intención de quitarte nada. Mentira. En sus ojos había ese brillo arrogante de quien se siente con derecho a todo solo por haber contribuido con sangre. Pero ser padre no era eso. Ser padre era quedarse cuando duele, estar cuando arde, acompañar sin garantías de agradecimiento. Él no fue nada de eso. Le dejé claro que no le daría acceso a Luciana sin su consentimiento. Tenía 17. Podía decidir. Pensé que ella diría que no. Que recordaría los años en que preguntaba por él y no había respuesta. Que sabría valorar a quien sí estuvo. Me equivoqué. Mamá, quiero verlo, me dijo una tarde mientras lavábamos los platos. La esponja se me cayó de las manos. ¿Por qué ahora? No sé. Quiero saber de dónde vengo. Quiero escuchar su versión. Me mordí la lengua. Quería gritarle que la versión no importaba, que la historia ya estaba escrita, que el daño ya estaba hecho. Pero no lo hice. Porque ella no me pedía permiso. Me estaba avisando. Y no quise ser la villana. Al principio fueron encuentros cortos. Café, almuerzos, paseos por el parque. Luego vino el reloj nuevo. Después el celular de última generación. Un viaje de fin de semana. Luciana, con sus ojos brillando, llegaba diciendo: Marco dice que le duele haberse perdido tanto tiempo, pero que ahora quiere recuperarlo todo. Y yo solo la escuchaba. Tragaba mi orgullo con saliva espesa. Sonreía con los labios, pero no con el corazón. Notaba cómo se alejaba. Cómo empezaba a llamarlo papá sin esfuerzo. Cómo dejaba de compartir conmigo los detalles que antes eran solo nuestros.
No era solo la presencia de Marco. Era la ausencia que su llegada creaba entre nosotras. Una noche Luciana se quedó a dormir en su departamento. Era la primera vez. Me desperté a las 3 de la mañana sin razón. Caminé por la casa como un fantasma. Entré a su cuarto. Todo seguía igual, pero se sentía vacío. Una parte de mí comprendió que algo se había roto, y que quizá nunca volvería a ser como antes. Marco, el gran ausente, se volvió el gran protagonista. Publicaba fotos con ella como si siempre hubiera estado. Le decía a mi princesa, mi orgullo, la luz de mi vida. Y yo, que estuve en cada paso de su niñez, pasaba a ser un pie de página en su historia. No es que él fuera perfecto. Es que llegó cuando ella más lo necesitaba, cuando sus dudas sobre su identidad eran más fuertes que el recuerdo del abandono. Y yo, que pensaba que lo había hecho todo bien, me di cuenta de que ser suficiente no garantiza ser elegida. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. El primer año sin Luciana fue un duelo silencioso. Nadie murió, pero algo en mí dejó de respirar. Me acostumbré a poner 2 platos sobre la mesa y luego devolver uno al estante. A mirar el celular con la esperanza de un mensaje que nunca llegaba. A fingir una vida entera cuando por dentro todo se caía a pedazos. Las primeras semanas traté de mantener el contacto. Le escribía mensajes sencillos. ¿Cómo te fue hoy? ¿Quieres que te lleve algo? Te extraño. La mayoría quedaban en visto. Otros recibían respuestas escuetas, bien, estoy ocupada, no hace falta. Una vez incluso me respondió con un frío, no seas tan intensa, mamá. Me rompió. Me hizo sentir como una intrusa en la vida que yo misma había construido con ella. Empecé a dejar de escribirle. No por falta de amor, sino por dignidad. Porque a veces el silencio es la única manera de protegerse de un rechazo constante. Mis amigas me decían que era una etapa. Que Luciana era joven, impulsiva, estaba cegada por la fantasía de un padre redimido. Me aconsejaban paciencia, pero ¿cómo se mide el tiempo cuando lo que se espera es que un corazón vuelva a recordar quién lo sostuvo? En redes sociales veía todo. Marco la llevaba a conciertos, a cenas caras, le celebraba los cumpleaños como si estuvieran recuperando los 17 anteriores en uno solo. Y ella parecía feliz. Sonreía con una libertad que ya no mostraba conmigo. Un día, por error o por costumbre, abrí una de sus fotos y puse un me gusta. Al minuto lo quité. Sentí que no tenía derecho. Como si ya no fuera parte de esa historia. Me convertí en una espectadora de su vida, como si fuera una desconocida más entre sus cientos de seguidores. Pasaron los años y aprendí a ocuparme. Volví a pintar. Tomé clases de cocina. Me uní a un grupo de lectura. No lo hacía para olvidarla, sino para recordarme que seguía existiendo fuera de ser madre. Que también era mujer, persona, alguien con voz propia. Sin embargo, nunca dejé de mirar el teléfono en su cumpleaños. Nunca dejé de comprarle un regalo, aunque se quedara en el armario. Nunca dejé de imaginarme una reconciliación, aunque supiera que probablemente no vendría. A veces me encontraba hablando sola, en voz baja, como si ella estuviera frente a mí. ¿Recuerdas cuando llorabas porque no podías dormir sin mí? ¿Recuerdas cómo me pedías que te esperara después de la escuela? ¿Recuerdas todo lo que éramos? Pero ella no respondía. Y yo volví al silencio. Lo más difícil no fue su partida. Fue entender que había hecho todo lo que pude, y aún así no bastó. Que su elección fue libre, pero también dolorosa. Que a veces amar no garantiza ser amado de vuelta, al menos, no de la manera que uno espera. Y eso fue lo que aprendí en esos años, que algunas distancias no se miden en kilómetros, sino en decisiones. Era un miércoles cualquiera. Había terminado de preparar arroz con lentejas y me senté frente al televisor, aunque ni siquiera prestaba atención a lo que daban. Fue entonces cuando escuché el din del celular. Pensé que sería alguna promoción absurda o un mensaje de mi amiga Mariana. Pero no. Era Luciana. El corazón me dio un vuelco, uno de esos que no sabes si es por esperanza o miedo. El mensaje decía: Hola, mamá. Me caso en noviembre. Me gustaría que estuvieras en la boda. Eso. Sin más. Sin un ¿cómo estás?, sin un lo siento por todo, sin una explicación. Solo esa frase, como si la distancia de años pudiera cruzarse con una invitación de 5 líneas. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma cruel del universo. No supe qué sentir primero, ¿alegría? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Ironía? Tal vez una mezcla de todo, como cuando se abre una herida que ya estaba costra. No respondí de inmediato. Me paré, caminé por la sala con el celular apretado en la mano. Leí el mensaje una y otra vez, como si cada lectura pudiera ofrecerme una interpretación diferente. Me gustaría que estuvieras. No decía te necesito ni te extraño. Solo me gustaría. Como quien invita a un conocido por compromiso. Como si fuera una invitación más para llenar la lista.
Fui al cuarto de los recuerdos, el que aún tenía sus fotos en la pared, sus trofeos escolares, sus cartas de niña en las que escribía: «Eres la mejor mamá del mundo». Me senté frente a una caja de cartón llena de esas pequeñas memorias, y lloré. Pero esta vez no con rabia. Lloré por la niña que crié, por la joven que se alejó, y por la mujer que ahora me invitaba como si yo no hubiera sido testigo de su vida. Quise responder de inmediato y decir que no. Que no merecía mi presencia. Que una boda no borra años de silencio. Pero algo en mí dudó. Una parte pequeña, rota pero viva, todavía quería verla. No por ella. Por mí. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, escuchando los ruidos de la calle, repasando cada palabra que podría decirle si aceptaba ir. Tenía tanto acumulado en el pecho, y al mismo tiempo, tanto miedo de volver a quedar relegada a un segundo plano. ¿Qué quería ella de mí ahora? ¿Redención? ¿Paz? ¿Apariencia? ¿Quería mostrarle al mundo que tenía a su madre allí, como adorno en su gran día? Me sentí usada, en cierto modo. Como si después de años de abandono, de pronto necesitara que yo estuviera para que su historia pareciera completa. No respondí el mensaje. No esa noche. Ni la siguiente. Me tomé mi tiempo. Porque por primera vez en mucho tiempo sentí que mi decisión importaba. Que no podía permitir que el amor que aún me quedaba me pusiera, otra vez, en el lugar de la que siempre está, aunque la otra persona no esté nunca para mí. Durante días caminé con la invitación de Luciana en la cabeza como una piedra en el zapato. No importaba si estaba en el trabajo cocinando o lavando los platos, su mensaje regresaba una y otra vez como un eco persistente: me gustaría que estuvieras en la boda. No sabía qué era peor, que lo dijera tan fríamente o que yo aún deseara ir. Se lo conté a Mariana, mi amiga de toda la vida. Nos sentamos en su cocina, con café negro y pan tostado entre nosotras. Ella me miró con esos ojos que han visto todo lo que he pasado. ¿Y qué quieres hacer tú?, me preguntó con cuidado. No supe qué responder. ¿Qué quería hacer? No lo tenía claro. Parte de mí deseaba verla, abrazarla, decirle todo lo que he guardado en el alma por años. Pero otra parte sentía que ir sería traicionarme, aceptando de nuevo las migajas de una relación que ya no sé si existe. Tienes derecho a estar dolida, me dijo. Pero también tienes derecho a cerrar esto de la manera que tú elijas. Si ir te da paz, hazlo. Pero que sea por ti, no por ella. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Esa noche abrí mi cuaderno y empecé a escribir. No una carta para Luciana, al menos no al principio. Era una carta para mí. Para la mujer que cargó con todo, que sostuvo un hogar, que cuidó sola. Que aguantó silencios que dolían más que gritos. Pero pronto, sin darme cuenta, la carta se volvió para ella. No sé si me invitas porque quieres que esté o porque crees que debes. No sé si recuerdas todo lo que fuimos, o si tu memoria empieza en el momento en que él volvió. Pero yo sí recuerdo. Cada beso, cada miedo, cada noche en vela. No te reclamo que lo hayas elegido. Te reclamo que a mí me hayas olvidado. Escribí 3 páginas. Lloré. Me detuve. Volví a escribir. Era mi alma en papel. No sabía si se la daría, pero al menos por primera vez sentía que lo que sentía importaba. Luego pensé en lo que significaba ir. Estaría allí Marco sonriendo como si fuera el padre del siglo. Me mirarían todos como la madre vencida. Luciana me daría un asiento en la primera fila, o me dejaría al fondo como a una conocida lejana. La respuesta no estaba clara. Lo único que sabía era que si decidía ir, no sería para fingir. No quería sonreír para las fotos ni abrazarla como si todo estuviera bien. Si asistía, sería con la verdad en el rostro, con cada cicatriz a la vista. Porque ya no quería esconder el dolor solo para no incomodar. Y si no iba, también estaría en paz. Porque aprender a decir no también es amor propio. Y yo por fin, estaba empezando a recordarme que también merezco cuidado, ternura y respeto. Incluso si vienen solo de mí misma. El día de la boda llegó sin previo aviso, o al menos así se sintió. Una parte de mí esperaba que algo lo detuviera. Que Luciana cancelara, que cambiara de opinión, que escribiera un mensaje más humano. Pero no. Solo recibí un recordatorio automático con la dirección, la hora y el nombre del salón. Fui. No por ella. No por Marco. Fui por mí. Me vestí con el vestido azul que siempre me hacía sentir fuerte. No quería parecer la madre herida. Quería parecer quien realmente era, una mujer que había luchado toda su vida, incluso cuando nadie lo notó. Cuando llegué, lo primero que sentí fue frío. No por el clima, sino por la indiferencia. Nadie me recibió. Nadie me preguntó si era la madre de la novia. Fui solo una más entre la multitud. Me dieron un asiento, al fondo. Como lo había temido. Vi a Marco al frente, trajeado, orgulloso, recibiendo abrazos, dando discursos. Era el hombre del momento. El padre modelo.
El que había vuelto. Nadie preguntaba dónde estuvo los primeros 17 años. Nadie quería saber. La gente solo celebra lo que brilla, aunque por dentro esté hueco. Y luego apareció ella. Luciana. Hermosa. Radiante. Feliz. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una nostalgia profunda. Era ella, mi niña, caminando hacia una nueva vida. Y yo, viéndolo todo desde una distancia que no era solo física. Durante la ceremonia, nuestras miradas se cruzaron solo una vez. Me sostuvo la mirada por unos segundos. No sonrió. No lloró. Solo me miró. Y luego siguió caminando. Después de la ceremonia, dudé en quedarme para la recepción. Pero entonces una mujer joven se acercó y me entregó un sobre. La novia quiere hablar contigo. Está en el salón de atrás. Dudé. Pero fui. La encontré de pie sola, con su ramo en las manos. Se giró apenas me vio. Gracias por venir, dijo. No sabía si abrazarla o mantener la distancia. No vine por compromiso, Luciana. Vine porque necesitaba cerrar algo. Asintió. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Sé que no he sido justa contigo. No sé cómo arreglar todo lo que rompí. Tampoco sé si se puede arreglar, le respondí con honestidad. Pero lo que no puedo seguir haciendo es fingir que no me dolió. Que no me dolés. Hubo silencio. Y en ese silencio nuestras respiraciones se encontraron. No sé cómo volver, susurró. Pero aún te necesito. Mi corazón se apretó. Quise abrazarla. Quise protegerme. Quise tantas cosas en un solo segundo que casi me caigo bajo el peso de tanto amor reprimido. No me busques solo cuando te conviene, le dije con calma. Si quieres que esté, que sea de verdad. No solo para las fotos. No solo para el papel de madre de la novia. Nos miramos. No hubo abrazos. No hubo perdón instantáneo. Pero hubo verdad. Por fin. Y eso, para mí, ya era un comienzo. Volví a casa con los zapatos en la mano y el alma revuelta. La boda había terminado, pero en mi pecho aún retumbaban palabras no dichas, silencios que pesaban más que cualquier discurso. Me senté en el borde de la cama, sin encender la luz. Cerré los ojos y reviví cada momento de ese día, la ceremonia, la mirada de Luciana, su voz temblorosa cuando dijo «aún te necesito». Pero más que todo, sentí la ausencia de lo que no se habló. Porque no me pidió perdón. Porque no preguntó cómo estuve en estos años. Porque no mencionó las veces que dejé de comer, que lloré, que la extrañé tanto que me dolía el cuerpo entero. Y sin embargo yo tampoco le conté todo lo que guardaba. Me contuve. Porque decirlo todo habría sido romperla, y también romperme. Encendí la lámpara de noche y saqué la carta que le había escrito días antes. La había traído conmigo por si acaso. No se la di. No tuve valor. O tal vez no era el momento. Pero esa carta seguía siendo verdad. Seguía siendo mía. La abrí y la leí despacio como si fuera la historia de otra mujer. Luciana, no sé si alguna vez vas a entender lo que se siente ser olvidada por la persona que más amas. A veces me miro al espejo y me pregunto si fallé. Si fui demasiado o demasiado poco. Me dolió que te fueras, sí. Pero me dolió más que no volvieras. Me dolió verte llamarlo papá, como si esa palabra no tuviera historia. Me dolió que borraras los años con una sola decisión. No quiero que me ames por lástima, ni que me incluyas por obligación. Solo quiero que me veas. Que me recuerdes. Que entiendas que no fui perfecta, pero lo di todo. Que fui madre con miedo, con errores, con noches sin dormir, pero siempre estuve. Lloré mientras la leía. No esas lágrimas violentas, sino las otras, las que bajan lento como si cada gota pesara más que la anterior. Me pregunté si alguna vez sería justo decirle todo eso. O si había cosas que simplemente debían guardarse. La verdad es que no sé si Luciana me quiere como antes. Tal vez nunca vuelva a hacerlo. Tal vez su vida siga y yo siga en la periferia. Y sí, eso duele. Pero también entendí algo esa noche, ya no estoy esperando que me devuelva nada. No necesito su perdón para perdonarla. No necesito su aprobación para sentirme válida como madre. El amor que le di fue real, aunque no haya sido suficiente para retenerla. Guardo la carta en un sobre y la dejé dentro de mi diario. Tal vez algún día se la entregue. Tal vez no. Pero necesitaba que existiera. Que mis palabras, al menos una vez, tuvieran el espacio que durante años se me negó. Y aunque no hubo abrazos largos ni promesas de volver a vernos pronto, me quedé con su frase, aún te necesito. No sé si lo decía por amor, por nostalgia o por culpa. Pero era algo. Y ese algo ya no era silencio. Después de la boda, no hubo mensajes. Ningún gracias por venir, ningún te quiero. Solo silencio. Un silencio menos agresivo que antes, pero igual de presente.
Y esta vez, no me sorprendió. No sé si Luciana pensó en mí los días siguientes. Si vio las fotos del evento y notó mi expresión seria al fondo, si se preguntó qué sentía. Tal vez sí. Tal vez no. Pero por primera vez en años, no viví esperando una señal. No me malinterpretes. La sigo queriendo. Eso nunca va a cambiar. Pero entendí que hay amores que uno tiene que aprender a sostener a la distancia. Y que el rol de madre no siempre garantiza cercanía. A veces solo implica amor incondicional, sin recibir lo mismo a cambio. Volví a mi rutina. Mis clases de pintura, mis caminatas, mi café en la terraza cada mañana. Pero algo en mí era distinto. No porque ella hubiese cambiado, sino porque yo lo había hecho. Ahora entiendo que aunque críes con amor, aunque te entregues sin medida, tus hijos no son tuyos. Son del mundo. De sus elecciones. De sus dudas. De sus errores. Y uno solo puede esperar que al final del camino, miren atrás y recuerden quién estuvo de verdad. Luciana aún no ha mirado atrás. O al menos no me lo ha mostrado. Pero yo sí la vi. La vi crecer, reír, caerse y levantarse. Fui testigo de todo lo que fue. Y eso nadie me lo quita. Una tarde abrí el sobre donde guardé la carta que nunca le di. Pensé en enviársela. Pero no lo hice. No porque no valiera la pena, sino porque me di cuenta de que ya no necesitaba que la leyera para sanar. La escribí para mí. Para soltar. Y soltar, también es un acto de amor. En una conversación con Mariana, le dije. No sé si algún día volveremos a tener una relación real. Ella me respondió. Tal vez sí. Tal vez cuando duela menos. Pero lo importante es que tú ya no estás esperando. Estás viviendo. Y tenía razón. Seguir sin ella no significa dejar de amarla. Significa dejar de sufrir por su ausencia. Significa que mi identidad no se reduce a ser madre de alguien que eligió alejarse. Que también soy mujer, amiga, artista y que tengo derecho a una vida plena, aunque falte alguien en la mesa. Guardo su carta. Guardo sus fotos. Guardo su recuerdo con ternura, no con dolor. Y si algún día decide volver con sinceridad, sin máscaras, aquí estaré. No con los brazos abiertos de par en par, pero sí con el corazón disponible. Porque el amor no se cancela. Solo cambia de forma. Luciana fue, es y será parte de mí. Pero ahora, también soy parte de mí misma. Y eso, después de tanto, ya es suficiente.